Buenas noches, Unidad Educativa Liceo Matovelle. Me presento, soy Diego Alejandro Nopucha Cruz, soy de la Unidad Educativa Liceo Matovelle y pertenezco al curso de segundo de bachillerato. A continuación les voy a hablar sobre la Revolución Cubana, pero como primer punto, ¿qué es la Revolución Cubana? La Revolución Cubana fue una insurrección armada que fue llevada a cabo por el movimiento de izquierda cubano al mando de Fidel Castro, que ocurrió entre 1953 a 1959. Pero esta lucha en contra del gobierno cubano de Fulgencio Batista, quien había ocupado el cargo de presidente desde 1940 a 1949, y luego había tomado el poder a la fuerza desde 1952 a 1959. El gobierno de Batista se caracterizó por la corrupción y la alianza con miembros de la mafia italiana-estadounidense, quienes controlaban el negocio de los juegos de azar y las concesiones a empresas extranjeras. Así instalaron casinos y hoteles de lujo en Cuba. También reprimió a las huelgas obreras y a los movimientos populares de protesta debido a la desocupación y a la pobreza. Tenemos los antecedentes como segundo punto. Bueno, como primer antecedente, el país estaba en, gobernado por una democracia corrupta, cuyo manejo del Estado consistía en mantener un orden para una élite oligárquica que se enriquecía a costa del pueblo. El fin de este periodo ocurrió cuando las presiones populares aplaudieron a la candidatura de Carlos Pío Socarrás del Partido Auténtico, y sin embargo, tras ganar las elecciones, fue depuesto del cargo por Fulgencio Batista en 1952. Batista había sido héroe nacional y presidente de la isla, pero esta vez asumió el poder mediante un golpe de Estado e instauró una dictadura militar mediante unas nuevas elecciones fraudulentas. Tenemos el inicio de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se inició el 26 de julio de 1953 con el intento de un grupo de 135 insurgentes que intentaron tomar una instalación del gobierno cubano, el cuartel Moncada, ubicada en la ciudad de Santiago de Cuba. Entre ellos se encontraban los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes fueron condenados a 10 años de prisión por participar del alzamiento. En 1955, Batista sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad a los hermanos Castro. Mediante Fidel fundó el Movimiento Popular 26 de Julio, cuyo movimiento era derrocar a Batista. En 1955 también los hermanos Castro se habían radicado en México, donde comenzaron a organizar un grupo guerrillero para invadir Cuba. Allí conocieron al médico y militante comunista argentino Ernesto, o conocido como el Che Guevara, quien al poco tiempo también se integró al movimiento y la causa de Fidel Castro. El 25 de noviembre de 1956, un grupo de 82 rebeldes del 26 de julio, que fueron dirigidos por Fidel Castro, partieron desde el puerto de México, de Tuxpan, a bordo de un yate llamado Gramna. Luego de haber pasado 7 días de navegación, habían desembarcado en la costa oriental de la isla, donde fueron emboscados por el ejército de Batista. La mayor parte del grupo fue asesinada en combate. Otros fueron tomados prisioneros y el resto de la tripulación se dispersó y se reencontraron en la Sierra Maestra. Poco a poco, los insurgentes lograron engrosar sus fuerzas con los campesinos de las áreas rurales circundantes y comenzaron a lograr pequeñas victorias. Cuando lograron ocupar la ciudad
de Santa Clara y así apropiarse de un tren que llevaba municiones a las tropas del régimen. Batista se abrumó por estas derrotas y a través de esto huyó a la República Dominicana. Durante 1959, los insurgentes encontraron en las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana. La revolución había triunfado. Bueno, también tenemos como otro punto, Fidel Castro toma el poder. El respaldo popular del M-26 le permitió a Castro hacerse con el control de la situación para impulsar las transformaciones políticas, sociales y económicas. Así comenzó un proceso revolucionario que caracterizó por el tradicional nacionalismo cubano y con una gran confianza entre la población. Y sin embargo, en muy poco tiempo Castro impulsó un gran giro autoritario, donde fuertemente había contenido personalista y haber marcado un gran liderazgo y su gran carisma. Las tendencias y reformas de Fidel Castro. Las diversas tendencias que coexistían en el movimiento revolucionario fueron controladas por Fidel Castro. En sus comienzos, la revolución se apoyó en la burguesía urbana, ya que los obreros urbanos, rurales, empresarios y terratenientes azucareros no se conmovieron o no impulsaron a la lucha contra Bautista. A principios de 1959 habían renacido la vieja revolución cubana, con sus banderas nacionalistas, moralizadas y antidictatoriales, que fue convertida por Castro en una revolución social. Con su gran giro pre-soviético generó graves conflictos con Estados Unidos, pues la negativa de Castro a la institucionalización la revolución y a conservar elecciones respondía a su decisión de mantener el rumbo revolucionario. Para 1959 tuvieron un lugar las primeras reformas de tono populista y escasamente las revolucionarias, seguidas así de la nacionalización de intereses norteamericanos y de una reforma urbana que rebajó y congeló los alquileres. Estas medidas se complementaron con campañas de alfabetización, una red sanitaria que había organizado, que garantizaba la atención médica a toda la población, lo que había permitido al gobierno ampliar más su base de apoyo popular. Para finalizar, tenemos las causas de la Revolución Cubana y las consecuencias de la Revolución Cubana. Primero, las causas de la Revolución Cubana. Primer punto. El autoritarismo del gobierno de Batista, quien había llegado a la presidencia mediante el uso de la fuerza y mantenía en el poder a través de la represión a su oposición y las manifestaciones. Dos, durante el gobierno de Batista, los sectores más humildes de la población padecían una desocupación como la pobreza y la exclusión social, mientras que unos pocos privilegios monopolizaban los recursos productivos de Cuba, sobre todo las plantaciones de tabaco y azúcar. 3. La injerencia de los Estados Unidos, que apoyaba al gobierno de Batista e invertía en los sectores productivos y en los negocios relacionados con los juegos de azar y el turismo. Bueno, a continuación vienen las consecuencias de la Revolución Cubana. 1. Los insurgentes instauraron un gobierno revolucionario que encabezaba Fidel Castro. Sus primeras medidas, en especial, fue una reforma agraria, la nacionalización de tierras y empresas. Provocaron la oposición de los Estados Unidos y debido a esta hospitalidad, el gobierno de Castro se declaró totalmente socialista.
y se alineó con la Unión Soviética, o conocida como una potencia, Rusia. De esta manera, la Revolución Cubana se inscribió dentro de la llamada Guerra Fría, en lo que enfrentaron los Estados Unidos y la Unión Soviética por el liderazgo mundial. 2. El gobierno de los Estados Unidos reforzó el embargo comercial, económico y financiero. ¿Qué quiere decir? Es que Estados Unidos había embargado todo acuerdo comercial con los demás países y que no haya cierta comercialización de Cuba a los demás países y de forma viceversa. Esto había sido decretado en 1960 por parte de los Estados Unidos, ya que el objetivo de este embargo era impedir que Cuba pudiera comprar o vender sus productos y así recibir sus inversiones extranjeras. 3. La firme decisión del gobierno de los Estados Unidos de impedir que estalaran en América revoluciones similares como la de Cuba llevó a un desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional. ¿En qué consistía esta doctrina? Era enseñada a los militares latinoamericanos en las academias militares estadounidenses, señalada a la importancia de combatir a los enemigos internos para impedir que los comunistas internacionales tomaran el poder. De estas maneras se legitimó la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y las sucesivas dictaduras que se instalaron en América Latina durante las décadas de los 60 y los 70. Cuarto y como último punto sería que se constituyó un régimen de un gobierno que logró brindar una salud y una educación de calidad a toda la población, pero que se sostuvo con una democracia muy limitada, con proscripción de los partidos políticos, encarcelamientos y las represiones de las oposiciones. Esto ha sido todo. Gracias por su atención y nos veremos en otra exposición. Chao, chao.